echando conocimientos teóricos con un poco de práctica. Hoy vamos a trabajar con práctica sobre diferentes computadoras. Lo que yo acá tengo preparado son varias máquinas donde, bueno, vamos a trabajar con línea Chevrolet y Fiat en realidad. Multec H64, HSFI 2.3 también se llama este sistema, ¿sí? La computadora en Chevrolet se identifica, nosotros la identificamos por estas cuatro letras, y este es el número de parte, ¿no? Que a veces si vas a comprar una computadora nueva, vas con este número y te van a dar uno que es el de reemplazo. Esta computadora vino en mucha cantidad de vehículos, vino en Corsa, en Meriva, en Suzuki Fan, ¿sí? O lo que es lo mismo Chevrolet Celta. Y en Fiat, motores 1.4 y 1.8, vino en estilo, en punto, en idea, en palio, en siena. Y son de tener un problema, el problema más común de esta máquina. Si hoy no vamos a poder hacer la práctica, pues bueno, esta ya estamos trabajando, pero por lo menos ir explicando los problemas que tienen. Se refieren, o sea, hay dos problemas fundamentales, ¿sí? De esta máquina en particular. Uno es el circuito que maneja la mariposa motorizada, que estaría integrado por este componente, este circuito integrado, y esta serie de transistores. Acá faltaría uno y acá faltaría una resistencia, ¿sí? Tenemos otra máquina para probar, a ver si está más completa. Esta está completa. ¿Ven? En este caso, acá lo que tenemos es cuatro transistores, una resistencia y un integrado. Esto cuando falla la mariposa motorizada es lo que normalmente se hace es cambiar los componentes. O sea, viene un kit de reparación que se trata de este integrado, que tiene una numeración, y viene en el kit dos de estos cuatro transistores de potencia. O sea, algo que creo que estuvimos viendo ya un poquito de cómo se maneja la mariposa motorizada. Sí, en el kit vienen dos, en realidad habría que cambiar los cuatro. En realidad, yo he hecho reparaciones en las cuales el principal componente que se daña es este. Este maneja el positivo de lo que sería la mariposa motorizada. Sabemos que la mariposa motorizada en su posición de reposo no está ni abierta un 100% ni está cerrada un 100%, sino que está en una posición de reposo que si yo desconectara eléctricamente a la mariposa y daría marcha al auto, el auto quedaría, el motor quedaría aproximadamente 1200 RPM, ¿sí? Eh, y lo que tiene que hacer todo este circuito es para una condición de un régimen menor, o sea, llevarlo para el régimen de ralentí, darle una polaridad al motorcito eléctrico con un positivo, que lo va a dar este circuito, y después conmutar los pulsos de masa con los otros transistores de potencia que tengo ahí. Cuando yo vaya acelerando, lo que va a hacer, o sea, estos pulsos que manda, que trabaja este sistema, son pulsos que tienen una frecuencia constante, una frecuencia alta, y tenemos por parte de la computadora, o sea, mejor dicho, del programa que está dentro del microprocesador, directamente trabajar con el ancho de pulso. O sea, la frecuencia es constante y lo que maneja la computadora son los trenes de pulso en cuanto a la duración. O sea, si yo lo tengo la mariposa cerrada, o sea, la computadora está haciendo fuerza para cerrar la mariposa contra un resorte que lo va a llevar a la posición de reposo, para cuando vos vayas pisando lentamente el acelerador, lo que vas a notar es que la mariposa, el pulso se va a ir achicando, ¿tá? O sea, cada vez menos tiempo de duración del pulso de masa, pues la intención es ir sacándole el pulso para que vaya teniendo menos fuerza en contra del resorte, ¿sí? Y por lo tanto ir llevándolo a la posición de reposo. Cuando yo llevo esas 1200 vueltas aproximadamente, lo que va a hacer todo este circuito es conmutar donde estaba el positivo, o sea, en el terminal del motorcito eléctrico, donde estaba el positivo, ahora voy a tener los pulsos de masa, y donde estaban los pulsos de masa voy a tener el positivo, que lo da este integrado,
sea, esa conmutación en la polaridad tiene que ver con todo este circuito, ¿sí? Entonces yo voy acelerando y en la aceleración lo que va haciendo ahora el sistema eléctrico es ir aumentando el tiempo de duración de ese pulso de masa. Entonces le voy dando cada vez más fuerza a este pulso eléctrico para generar un campo magnético que esté en contra del resorte. Que el resorte siempre lo que va a hacer es llevarlo a la posición de reposo. Bien, después lo vamos a ver entonces, Mauricio. Hoy es simplemente por las máquinas que fueron llegando acá para mostrar cómo se trabajaría. Esto tenemos que ver igualmente bien. Yo tengo acá, por ahí en el banco podemos ver algunas cosas. En realidad lo de la mariposa haría falta conectar una mariposa para verlo. Igualmente, digamos que el diagnóstico en realidad se haría sobre el vehículo y con osciloscopio. Esa es la mejor manera de probar esto. Porque, o sea, el código que va a aparecer, código de falla, más que nada va a hablar de lo que es el comando de mariposa motorizada. De saber si es la computadora de inyección, porque puede ser uno de los dos cables que va al motorcito eléctrico, puede ser un tema del mismo motor eléctrico, y también pueden ser los potenciómetros de pedal acelerador o los potenciómetros propios de la mariposa acelerador. Entonces yo tengo que hacer un conjunto de pruebas para descartar todas esas posibilidades y estar seguro que el problema viene por el control electrónico de la mariposa. Lo que normalmente hace como falla es que el vehículo deja de acelerar. O sea, por ahí vos lo pones en marcha, todo perfecto, lo vas a acelerar, acelera. La falla, digamos que empieza progresiva en la mayoría de los casos, y en un momento determinado deja de acelerar. Se prende la luz de check, sacas contacto, le das arranque de vuelta, arranca y vuelve a acelerar durante un lapso de tiempo. Así como la mayoría de las veces comienza. No quiere decir que exista la posibilidad de que el problema sea eh, directo. O sea, un día le vas a dar arranque y ya no acelera y sacas contacto y le vas a dar arranque de vuelta y otra vez no acelera. Lo que sí viene acompañado es a través de un código de falla, ¿sí? Que normalmente dice comando mariposa barra pedal de acelerador barra potenciómetro de mariposa. O sea, no se sabe muy bien por parte de ese código por dónde vendría el problema. O sea, la computadora detecta un funcionamiento ilógico. O sea, para la posición del pedal del acelerador que está, la mariposa debería estar en tal lugar y no está en ese lugar. Los potenciómetros deberían marcar esa situación, ¿sí? Y por ahí no le coincide. Entonces es donde, o sea, la computadora manda los pulsos para ubicar a la mariposa en un lugar, no está en ese lugar y no corresponde donde tendría que estar el pedal. O sea, ese código puede ser muchas cosas. O sea, no solamente por la parte eléctrica, sino a veces puede pasar por un tema de una fuga de vacío en la admisión. Por ejemplo, que si haya salido una manguera en la admisión, que haya una fuga a través de una junta del múltiple de admisión, o la misma junta debajo del cuerpo mariposa. Cualquier fuga de vacío por debajo de la mariposa acelerador puede provocar una descompensación del régimen del motor con respecto a la posición normal de la mariposa. Esperen que voy leyendo las preguntas que me van haciendo. Eh, Si estas compus, Manuel, me preguntás si tienen problema de relé de la bomba de gasolina. Eh, Mirá, problemas pueden tener todos. O sea, fallar puede fallar cualquier circuito. ¿Sí? Acá no me ha pasado a mí, que no quiere decir que no sea una causa común. ¿Sí? No me han traído computadoras de estas porque la computadora no maneje la masa del relay de la bomba. Pero sí, puede ser. Podemos investigar. Después, lo que ya empezamos a hacer es trabajar sobre una máquina, buscar el esquema eléctrico, buscar información técnica que haya, de esto sí hay, y hacer el desarrollo de las posibles fallas que puede tener y cómo son las soluciones, cómo se hace el diagnóstico correcto y cuáles son las soluciones, ¿no? Eh, Bien, ahí me decís, Mauricio, que lo que te pasó a vos con una Agile es que estaba sucia la mariposa con aceite. Bien, eso en el caso de la Agile es otra máquina, no tengo acá ahora, tengo
acá cerca, pero bueno, no la preparé para hoy, pero también la vamos a ver, ¿sí? Igualmente, fíjate que en ese caso era presencia de un componente de aceite, que es lo que provocaba el problema, ¿no? Eh, una cosa muy importante, que es lo que yo siempre digo, es que si yo me encuentro con que el circuito de la mariposa estuviera en una condición eh, dañada, la causa normal del problema es que la mariposa esté demasiado pesada por suciedad en su motor, ¿sí? En el motor eléctrico que tiene la mariposa, que hay una prueba para hacer que no tiene que ver con reparación de computadoras, pero sí para solucionar el origen del problema este en los circuitos electrónicos que manejan la mariposa. La mariposa, el motorcito eléctrico de la mariposa, con el tiempo se va ensuciando y se va tornando cada vez más pesado. Cualquier motor eléctrico, cuando gira más lento, permanece en corto más tiempo cada espira. O sea, la intención es darle un golpe eléctrico que genere un campo magnético que sea repelido por los imanes, y lo único que puede hacer el motor eléctrico es girar. Al girar, ese corto que estaba en esa espira ya no está y pasa al siguiente. Cuanto más rápido gire un motor eléctrico, menos corriente de consumo, o menos consumo de corriente genera, ya que está muy poquito en tiempo corto cada espira. Pero si el motor está haciendo fuerza porque la mariposa misma está sucia, el eje de la mariposa, por ejemplo, también podría llegar a ser, o el motorcito internamente está sucio o seco, muchos de estos motorcitos atrás tienen un rodamiento, un buje, en lo que es el eje, y que se puede ir agarrando. Entonces, cualquier cosa que aumente la resistencia mecánica al giro va a provocar una elevación en la corriente, en el consumo eléctrico, que es lo que normalmente pasa en estos casos. Entonces, yo puedo repararlo, puedo cambiar los integrados, ¿sí? Ahora voy a hacer una explicación no del circuito en sí, porque acá tendría que hacer algo, un esquema simplificado de todo esto, y prefiero hacerlo en próxima clase, ya que, o sea, ponerme a dibujar voy a tardar mucho tiempo. Sé que en algún lugar está, así que después lo busco y lo miro. La intención era un poco ver algunas computadoras y las fallas comunes, ¿no? Pero sí voy a mostrar cómo detectar el problema, cómo saber si realmente es un problema de la computadora de inyección, ¿sí? Entonces, em, lo que les decía es que el tema de que gire más lentamente un motorcito eléctrico de mariposa es un gran problema, ¿sí? Ya que es lo que genera un exceso de consumo de corriente, y los componentes electrónicos tienen que aguantar ese exceso de corriente. Como muchos no lo aguantan, entonces se queman y dejan de hacer alguna de las funciones. Eh, ya que acá hay una conmutación, ¿no? O sea, lo normal, yo no sé si expliqué un circuito normal de esto, pero podría ser algo como esto que quiero mostrar aquí. A ver. No es el caso puntual de este sistema, pero si yo tuviera que manejar a una mariposa para darles polaridades diferentes, lo que podría haber, esperen un segundo, vamos a hacer así, sumamos que esta es la máquina, y yo lo que tengo que manejar es a un motorcito eléctrico. Esto sí lo hago porque lo puedo hacer relativamente rápido. O sea, lo que va a ver acá es los carbones que apoyan el motorcito eléctrico. Hay dos tipos de mariposa también, ¿no? Con carbones y con tipo solenoide. O sea, en realidad motores con rotor inductivo. Y aquí tendríamos los dos cables. Vamos a cambiarle de color a los cables. Que estaría mal dicho que un cable es positivo y el otro es de masa. En realidad los dos cables vienen de la EQ, ¿sí? Ninguno es positivo ni ninguno es masa. En realidad, acuérdense que en algún momento de la aceleración
cuando se pasa de la posición de reposo, cambia la polaridad. Y lo que vamos a tener adentro de la misma EQ sería transistor, vamos a hacerlo aquí, yo podría manejarlo con 4 transistores. ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos a tomar que transistores hay de dos tipos, NPN y PNP. NPN sería que va a tomar negativo de algún lado. Por ejemplo, podemos hacerlo así. Lo voy a hacer con... podemos seguir con un gris, vamos a seguir. Tomo masa de algún lado y se la tengo que dar a este circuito. Entonces lo llamaremos NPN, porque acá yo voy a tener negativo, que es la masa. ¿Sí? Esto no lo expliqué, ¿verdad? Aún. Bueno. Negativo, voy a tener que, o sea, los transistores, para que puedan conducir entre dos de sus placas masa, ¿sí? O polaridad negativa, tengo que citarlo con positivo. Normalmente puede haber un integrado que maneje ese positivo. Pero cuando yo tenga que cambiar la polaridad, lo que va a tener que mandarse a ese mismo terminal va a tener que ser positivo. O sea, acá lo que tendría es un positivo. Y este caso sería un transistor de tipo positivo acá, positivo acá. Disculpen lo tosco del gráfico, y tendría que manejarlo con negativo. Y lo mismo en el otro caso. O sea, yo acá tendría también un transistor que le dé más cuando yo a este le estoy dando positivo, ¿sí? O sea, que aparezca positivo por acá. Del otro lado le voy a tener que dar negativo. Entonces, aquí en este caso lo que voy a tener es otro transistor NPN que pueda conmutar esa condición, esa masa, esos pulsos de masa en este caso, y después cuando se cambie la polaridad, yo acá voy a tener que tener positivo cuando acá tenga negativo, y lo explicamos mejor, ¿eh? O sea, este sería positivo. De esta manera yo podría, con conmutación en las bases de estos transistores, ¿sí? De estos 4 transistores, puedo tener un integrado, puede ser directamente el microprocesador, generalmente un integrado específico. Justo se da en este caso que en realidad es un integrado que no es el que va a conmutar a los 4 transistores, como muestro acá, sino que el positivo va a salir de los transistores que están acá adentro, transistores de potencia, y estos son los manejos de masa, ¿sí? Por lo tanto, el motor eléctrico de la mariposa son conmutados con 4 transistores, 2 NPN y 2 PNP. Si yo estoy jugando con este para darle masa por acá, voy a estar jugando con este para darle positivo por acá. Ese es el principio de funcionamiento. Entonces lo que tiene que haber acá, ¿sí? En esta parte sería un integrado, o una parte del circuito que puede estar dentro de un integrado, que sería la que comanda las 4 bases. Acá con pulsos positivos, acá con pulsos de masa, acá con pulsos de masa, perdón, con pulsos positivos y acá con pulsos de masa. ¿Se entiende más o menos cómo sería? Entonces, puede ser que alguno de estos transistores se queme y por lo tanto deja de hacer una conmutación. Cuando no existe esa conmutación, la computadora sensa que vos estás queriendo acelerar del pedal del acelerador y
manda a manejar al motorcito y el motorcito no se mueve, entonces inhibe el funcionamiento. Entonces, como en un cierto momento va a trabajar un par de estos componentes y en otro momento va a trabajar otro par, por ejemplo, a ver, tenemos que en uno de los casos van a trabajar estos dos, ¿sí? Un NPN y un PNP. Y en otro momento, o sea, eso por ejemplo para cerrar la mariposa, desde la posición de reposo hacia la posición de ralentí mínimo. Y después voy a tener que los otros dos, ¿sí? Van a funcionar desde la posición de reposo a la máxima apertura, al 100% de apertura, 90 grados de apertura de la mariposa. Entonces, si falla uno por ahí en el régimen de ralentí y hasta la condición de régimen acelerado de 1200 vueltas, la posición de reposo, funciona bien, pero cuando tiene que conmutar los transistores, usar los otros dos, porque tiene que cambiar la polaridad para seguir habiendo la mariposa, en ese caso particular, uno de estos transistores puede no estar funcionando, entonces ahí ya la computadora directamente detecta que no puede controlar la mariposa, esto es siempre por software, por programa, y por lo tanto inhibe todo el funcionamiento. O sea, por más que funcionaba del ralentí a la posición de reposo, ahora no va a funcionar ni en ese caso, y es porque es en una condición, no importa cuál, hubo un no manejo correcto, un no manejo lógico de esa mariposa. Esto es lo que normalmente tenemos. Esto en realidad está en este tipo de circuito, pero no son los cuatro transistores que tenemos acá. Entonces, es más, si yo miro la denominación de cada uno de estos componentes, veo que se llaman los cuatro iguales. Por lo tanto, si son cuatro iguales, no pueden ser dos positivos y dos negativos. ¿Correcto? Bueno, después vamos a investigarlo bien. Lo que sí puedo mostrar es qué es lo que yo vería si tomo, por ejemplo, con un canal con respecto a masa del pulso que llega acá y con otro canal al pulso que llega acá, con un osciloscopio, que sería lo correcto para saber qué es lo que está sucediendo. Si yo uso dos canales del osciloscopio, y sabemos que el osciloscopio en realidad es una condición de voltaje en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal, ¿sí? Acuérdense que el osciloscopio siempre lo que te va a mostrar es voltaje en función del tiempo, ¿sí? Vos verías que en un canal, si yo pongo el 0 de un canal acá y el 0 del otro canal acá, para poder ver las dos señales en pantalla, acordate que una de las controles, ya vamos a ver cómo se usa un osciloscopio, yo puedo subir y bajar la posición del 0 en cada uno de los dos canales, cada canal corresponde a una punta de prueba, y yo vería que en uno tengo los trenes de pulso, ¿sí? El pulso de masa es lo que vale acá. Para una condición determinada tengo este pulso. Y en el otro canal yo tendría el positivo permanente, ¿sí? El positivo conmutado en ese caso. O sea, si acá está el 0 voltio, la línea que acabo de dibujar estaría en tensión de batería. ¿Sí? Acá el 0 voltio estaría acá para el otro canal, un poquito más abajo en realidad de la línea mínima. Y lo que hace el transistor es dar estos pulsos de masa. Cuando yo acelere, ¿sí? Por ahí se va achicando el pulso de masa. Tendría que citarlo un poco. Acá tendría que dibujarlo como que se va achicando. Y en un momento determinado, cuando pasa la posición de reposo que tiene que cambiar la polaridad, empiezo a tener el positivo ahí. Y acá empiezo a tener los pulsos de masa. Primero chicos y después van creciendo si sigo acelerando. ¿Se entiende más o menos? El tema es que de esta forma yo estoy probando, o sea, el osciloscopio tenés que medirlo con respecto a algo. O sea, si bien tenés los dos cables de prueba
de canal 1 y canal 2 de un osciloscopio, tenés que poner esas dos señales con respecto a algo. Y normalmente tienen en los mismos cables de las puntas de prueba un cocodrilo que nosotros lo ponemos a masa. Estaríamos probando acá cómo se conmuta de polaridad usando una masa común y viendo qué pasa con los positivos. ¿Sí? Como acá nunca hay masa permanente, sino que lo que hay son pulsos de masa o positivo, ¿sí? No habría tanto problema. La masa es la masa, claro, de la computadora, de la fuente, o sea, la masa es masa, ¿tá? Cuando hablamos de masa, es la misma masa que va a tener el osciloscopio, la computadora de inyección y viene de la fuente que yo coloque. O sea, esta prueba en realidad hay que hacerla, tenés dos formas, o la haces sobre vehículo, que es lo ideal, o la haces en el banco, pero en el banco vas a tener que colocar una mariposa real, un pedal de acelerador real, e ir simulando la condición de aceleración a medida que vas pisando el pedal, porque fíjate cuál es la diferencia. En el auto, la aceleración se produce por el movimiento de la mariposa. En cambio, en el banco, el régimen de ralentí, vos lo controlás a través de tu emulador de régimen de ralentí, de tu emulador de RPM. Que si para la computadora no coincide las RPM que estás dando, simulando, ¿sí? Con la que tendría que tener en cada condición de posición de mariposa, entonces se pondría en emergencia. Y vos pensarías que es un problema de la EQ, y no, es que no se dieron las condiciones lógicas de funcionamiento. Hay autos, o mejor dicho, sistemas de inyección, en los cuales vos, sin darle RPM, si pisás el acelerador, la mariposa se mueve, pero hay otros que no. ¿Está? Y lo que sucedería es que yo siempre digo que el diagnóstico ideal está en generar, primero, medir donde se tiene que medir. En este caso, la medición que hacemos, la hacemos donde llega la señal. La señal llega en el conector eléctrico de la mariposa, en una condición real de funcionamiento. ¿Sí? O sea, no lo puedo, en el banco no es una condición real de funcionamiento, es una condición simulada y puede ser que no se dé la misma, digamos, duración del pulso de masa. Hay un montón de cosas que no se dan, o poder probarlo en todas las condiciones, y eso hace que estés limitado. En cambio, en el auto, si las fallas suceden, si más son esas esporádicas, lo que tengo que hacerlo es llevarlo a la condición de falla y en ese momento están analizando la señal. La otra manera, aparte de poder visualizarlo así, sería utilizar un solo canal y la conexión del osciloscopio. Si la señal llega bien y no acelera, ¿sería que está mal la mariposa? Sí, pero pará. ¿Cómo es que sucede, cómo observo yo la señal defectuosa en el osciloscopio para determinar que sí o sí son estos componentes? ¿Está? El integrado y los transistores dedicados. Uso un solo canal. ¿Sí? Yo en el osciloscopio puedo usar los dos cables de prueba o puedo usar uno solo. ¿Sí? Incluso el segundo canal que no lo uso, tengo una función para desactivarlo y que desaparezca esa línea del segundo canal en pantalla. O sea, seguimos trabajando con voltaje en función del tiempo, pero la conexión ahora va a ser diferente en cuanto a lo siguiente. O sea, yo antes tenía que en el motorcito eléctrico usaba para cada terminal, para cada carboncillo o escobilla, eh, usaba un canal diferente. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Sin importar la polaridad, voy a usar un solo cable de una sola punta de prueba, donde yo tengo la punta de prueba propiamente dicha, en un lugar, y el cable del que iría a masa, en realidad lo pondría, en vez de a masa, al otro terminal, o sea, al otro cable. ¿Qué quiere decir? Que acá me va a registrar, esto es mejor todavía, uso un solo canal
y la referencia es el otro terminal, porque la mariposa va a tomar una posición fuera de la posición de reposo, que es la que la lleva el resorte que tiene interno, sí y solo si existe una polaridad, ¿sí? X, ¿sí? Una polaridad positiva o negativa inversa, pero dándose la condición de que en los dos lados haya una excitación. O sea, si acá yo tengo masa, acá voy a tener que tener sí o sí positivo, entonces me va a mostrar una línea por arriba del cero, ¿sí? Y cuando tenga que invertir, lo que se va a invertir es la señal. ¿Cómo se visualizaría esto? Bueno, esto se visualizaría de la siguiente forma. Primero, el cero lo pongo en el medio, ¿sí? Acuérdense que hay un botón en el osciloscopio para calibrarlo, ya vamos a hacer la práctica de esto. Y voy a tener lo siguiente. Yo voy a tener la conmutación de pulsos, ¿sí? Con cierta duración, que es muy difícil que la computadora le erre la duración del pulso. Acá tengo un pulso muy grande. A medida que acelero, lo va a ir achicando. No cambia la frecuencia, o sea, la cantidad de pulsos por segundo es la misma. Y cuando llegue al pasar la posición de reposo, ¿sí? Si estoy acelerando lentamente, por ahí deja de tener pulsos y después tiene que invertir la polaridad. Si yo mido entre la posición más alta y más baja de esta señal, o sea, lo que estoy diciendo es desde la más baja que sería este punto a la más alta que sería este punto, yo tengo 24 voltios, porque en realidad tengo 12 y menos 12, porque en realidad quedaría en un momento marcando polaridad inversa. Cuando conectás el osciloscopio, perdón, un tester con los bornes invertidos, con los cables de prueba invertidos, el positivo en la masa y la masa en el positivo. Lo único que me va a aparecer es un signo menos. Por lo tanto, me dice menos 12 voltios, menos 12,5 voltios. Y en realidad no es que haya una polaridad negativa, sino que yo hice la prueba al revés. Como acá hay una sola conexión y yo tomo como masa uno de los dos cables, que en algún momento va a dejar de ser masa y va a tener positivo, me termina invirtiéndose la señal en un momento. ¿Cómo es que aparece el defecto? Bueno, el defecto que yo voy a tener es que cuando la computadora quiera dar el pulso de masa, me voy a encontrar con esto. Yo debo tener algún video registrado de un palio que pasó esto. No, un palio era un fiapunto. Me encuentro que los pulsos de masa, cuando los quiere dar, se entrecortan. O los pulsos o la parte positiva, ¿sí? Y una vez que encuentra ese defecto, ¿sí? Automáticamente aparece la línea mortal. O sea, a partir de acá, la computadora se dio cuenta que no puede controlar a la mariposa, llevarla a la posición donde tiene que estar, y por lo tanto, al darse cuenta que no la puede manejar, inhibe los pulsos. A partir de ahí no hay más pulsos. Ojo con esto, ¿sí? Porque la computadora puede inhibir los pulsos porque no puede controlar la posición de la mariposa porque hay una fuga de vacío y también los va a inhibir. La diferencia va a estar en que no va a haber una deformación física de la señal. O sea, esto que tengo acá va a suceder solamente, ¿sí? Va a suceder solamente si hay un defecto eléctrico, ¿sí? Descartando cualquier falso contacto en, en los terminales del conector del motorcito eléctrico, de la mariposa, o en la GECU. Si yo tengo esto, bueno, puedo analizar lo que tengo dentro, ¿sí? De este circuito. Que hay maneras de seguir controlando y verificando. Pero esto te está indicando que el problema es eléctrico y descartas ya la posibilidad de que haya sido por otra cosa. O sea, el pulso de masa que lo tendría que haber mantenido, no lo puede mantener, lo pierde antes y por lo tanto el campo magnético es menor, la mariposa se mueve menos, no va a la posición donde tiene que ir, la computadora en ese momento encuentra una cosa, un funcionamiento ilógico y por lo tanto lo inhibe. Por eso es tan importante el uso de osciloscopio y respetar las normas de diagnóstico. ¿Sí? Que las normas de diagnóstico
son eh, hacer la prueba en una condición real de funcionamiento, medio donde llegan las señales, y que la falla esté presente. Si no está presente, generarla y en ese momento estar midiendo. Fíjate que este tipo de señal defectuosa no la podría medir con un multímetro. ¿Está? Acá tengo que esperar que el auto se ponga en emergencia, o sea, deje de acelerar, prenda la luz del código de falla y ver qué sucede. Porque si de repente hubiera sido que acá el pulso era cuadrado perfecto, y después se puso en línea mortal, por decirlo de alguna manera, o sea, la computadora inhibió el pulso, bueno, en realidad puede ser que se haya trabado la mariposa por suciedad, haya una fuga de vacío o haya otro problema de combustión, ¿sí? O a veces hasta incluso puede ser el catalizador tapado, donde la computadora, para la condición donde yo estoy poniendo el pedal de acelerador y el pulso que le está dando al motorcito eléctrico, ¿sí? Debería haber alcanzado tal régimen de motor y no lo alcanzó. Una obstrucción en el escape en la misión hace lo mismo. Entonces no puede identificar si el problema viene por la mariposa. Lo que ve que hay algo ilógico de funcionamiento y te aparece ese código que no lo puede identificar, sabe que no coincide la posición del pedal con las condiciones de funcionamiento del motor, entre ellos el vacío, para que no se haya alcanzado el régimen teórico que tendría que haber obtenido. ¿Se entendió más o menos esto? Entonces, digamos que la comprobación se hace sobre vehículo. Podés hacer la misma comprobación, o sea, vengo al banco, agarro la computadora, agarro la mariposa del auto, agarro el pedal de acelerador y voy subiendo las RPM emuladas a medida que voy pisando el pedal y la computadora se lo va a ir creyendo mientras no me salga de rango. ¿Está? Por lo tanto, puede ser que cuando yo haga la prueba, acelere una vez y tenga el osciloscopio conectado, aparezca esta línea mortal, ¿sí? Sin haber deformación. Y yo diga, y en ese momento quiera descartar la posibilidad de que sea un problema electrónico, de un componente electrónico, y en realidad no, tengo que hacerla varias veces la prueba, una, 5, 10, 15 veces, y si las 15 veces nunca se deformó y apareció la línea mortal, bueno, en el caso del banco de prueba, se refiere a que no le di la condición de RPM en el momento justo donde la computadora manejó la mariposa y el régimen, en teoría, debería haber subido a un cierto régimen que no lo pude emular perfecto. Por supuesto, porque eso es lo que... Ahí me está preguntando Manuel si la deformación sale siempre junto antes de la línea mortal. Yo les puse nombre línea mortal, ¿no? Sería la función de emergencia. O sea, dejo de accionar a la mariposa, por lo tanto el resorte mismo de la mariposa lo lleva a la posición de reposo, que es levemente acelerado, pues está en 1200, 1400 RPM en la mayoría de los casos. Entra en modo degradado, correcto, Manuel. Y o sea, justamente aparece antes porque es donde la computadora no censó esta falta de pulso, censó que la mariposa no fue a parar a donde tendría que haber ido. ¿Sí? Lo mismo que si yo empujara con la mano la mariposa, cosa que no hay que hacer, empujar con el dedo la mariposa, vos vas a ver que hay una resistencia en contra de lo que vos estás haciendo hasta que un momento se afloja. Porque la computadora dice, bueno, yo en esta condición lo tengo que dejar en tal régimen. Empiezo a empujar yo con el dedo y se empieza a salir de la posición normal. Entonces la computadora empieza a darle más pulso para volverlo a llevar a la condición de régimen normal, a la posición normal. Hasta que ve que vos tenés más fuerza que el pulso eléctrico que manda la compu y lo suelta. De repente vos lo tocaste y se soltó. No hay que hacerlo, porque muchos de estos engranajes son de plástico. Y la fuerza mecánica que ejercemos nosotros en contra de la fuerza magnética que se genera en el motor, puedo llegar a dañar los dientes plásticos de la media luna o de la rueda dentada que tiene el motor eléctrico. ¿Sí? Entonces, esto es lo que te determina que el problema estaría en los componentes. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Sería saber un 100% que el problema está acá. Después yo puedo hacer una investigación si es este componente o son los transistores.
Porque acá hay una cosa que también tengo que tener en cuenta. Bueno, digo yo, estos son pulsos de masa. No, ojo. El tema va a tener que ver con qué polaridad yo haya puesto las puntas. ¿Está? Porque en realidad puede ser que estos pulsos me aparezcan acá, y si yo lo hubiera puesto al revés, estos pulsos me aparecen después arriba. ¿Correcto? Entonces, ojo que no siempre se refiere que lo de acá abajo sea pulso de masa, porque puede estar invertido la polaridad, porque yo en primera instancia por ahí no sé la polaridad esta. ¿Está? Solamente tengo que tener en cuenta que estos cortes se refieren a algo del circuito. ¿Está? Del circuito electrónico. Esa es una falla común. Bueno, ahora vamos a lo siguiente. Ya dijimos que si lo tengo que probar en el banco de pruebas, yo voy a tener que darle las masas, alimentaciones. ¿Sí? Que en este caso la masa la toma del mismo cuerpo. ¿Sí? Y las alimentaciones van a ser, hay una alimentación, si no me equivoco, hay dos alimentaciones permanentes y una después de contacto o viceversa. Darle más alimentación, voy a tener que darle la señal de RPM, voy a tener que emular la señal del pedal del acelerador, los de potenciómetro de mariposa o poner una mariposa real y el pedal del acelerador también real, y llevarlo a diferentes condiciones para ir probando. Muy difícil en el banco de prueba. O sea, va a haber ciertas fallas que si yo no tengo el auto disponible para hacer las pruebas pertinentes, a veces voy a tener que trabajar a ciegas. O sea, si veo que me puedo mandar incluso la mariposa y el pedal del acelerador para probar, ¿sí? Si yo veo que eso está bien, por descarte se hace el cambio del integrado, ¿sí? Que maneja la mariposa y los transistores de potencia, por descarte. Ahora, en el banco, para poder hacer disparar todo eso, yo tengo dos alternativas. Porque aparte de tener que montar todo, mariposa, pedal y EQ, todo interconectado, lo que voy a necesitar también es que la computadora esté desbloqueada, desinmovilizada. Que en el sistema, para estos autos de Chevrolet, el inmovilizador es la antena, ¿sí? La antena es, ahí les muestro, esta central, ¿sí? Esta es una de ellas. Esta es la central de inmovilizador, va en el tambor de arranque, ¿sí? Y desde acá del conector va el conector OBD2, o sea, incluso para conectarse la computadora al escáner, sale de acá, de la EQ, un cable que va acá y de acá va al terminal número 7 del conector OBD2. ¿Sí? Si esto no estuviera conectado en el auto, no entrarías con el escáner a la EQ. Entonces yo voy a necesitar la llave, la antena, la EQ, el pedal del acelerador, el cuerpo de mariposa. Para mí es más fácil hacer la prueba sobre vehículo. ¿Tá? O sea, toda la vida sería hacer el diagnóstico correcto sobre vehículo. Si no, en el banco son muchas cosas a conectar y no tenés un 100% de seguridad porque no es una condición real de funcionamiento. El integrado lo cambias cuando ves la deformación que hice en el gráfico, en el último gráfico, ¿sí? Esos pulsos de masa, a ver dónde estamos, acá, estos pulsos de masa o pulsos de una polaridad donde no se ve una definición cuadrada, en ese caso en particular estaríamos hablando de que el problema son los del integrado. Todo el mundo cambia integrado y transistores de potencia. ¿Puedo identificar cuál es cuál? ¿Qué es lo que está fallando? Sí, se puede hacer. Después vamos a hablar de eso cuando nos lleguemos a eso. En realidad esta es una de las fallas comunes de esta EQ, la más común. Mariposa. ¿Sí? Agarré una cualquiera, fíjense, esta está bajo tierra estaba. Pero lo que me interesaba es que esté sin la tapa. ¿Sí? Yo acá tengo que si empujo. Esta está sin la mariposa. Bueno, esta es semi-motorizada, pero no importa, es para el caso de lo mismo. En este caso, cuando funciona el motorcito, vamos a ver esta media luna. Fíjense que hay un movimiento para cerrar la mariposa
que acá no la puedo mostrar porque la mariposa no está más, ya está sucio, estaba tirado ahí. Y por este lado, ¿sí? Para abrirla un 100%. Los engranajes de plástico que digo son tanto los del motorcito, de acá abajo, ¿sí? Estos, como los de la media luna. Bueno, una manera que yo tengo para probar, ¿sí? Si esto lo podemos hacer funcionar y ver si realmente lo que quemó al integradito o el defecto que todavía no quemó el integradito, pero que está con defecto, es liberar al motor. O sea, en este caso yo sacaría, no sé si se sale ven que este está suelto, ¿sí? Que creo que, bueno, el defecto de esto es esto. Está, se mueve, se mueve todo el engranaje, pero el motorcito queda en la misma posición. ¿Tá? Tendría que girar con el motorcito eléctrico. Pero yo podría sacar todo este conjunto, que es más fácil sacarlo en otros, y me queda el engranaje suelto. ¿Tá? Si yo ahí busco en el conector, busco la información y veo cuáles son todos los terminales que tiene, cuáles son los del motorcito eléctrico, si yo le doy 12 voltios, el motorcito, al no estar limitado por topes, ¿sí? El tope mecánico de esto, ¿no? Bueno, esto ya ni se mueve nada, está todo roto, ¿sí? El tope mecánico de esto va a girar libremente con un motor eléctrico. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a dar un valor de consumo de corriente. O sea, yo ahí tengo que poner un amperímetro. El amperímetro se pone en serie. El multímetro que nosotros usamos todos los días tiene función amperímetro y me va a mostrar un valor de amperaje. O sea, le doy 12 voltios o 12,5 con cualquier de las dos polaridades. El multímetro en serie, ¿sí? Con los dos cablecitos. De estos, uno de los cables va a estar en serie el multímetro, no importa cuál de los dos. ¿Sí? A lo sumo me va a aparecer un signo menos de amperaje, que la corriente está invertida, pero no pasa nada. Y me va a dar un valor. Ustedes van a ver que si yo saco el motorcito, perdón, si yo saco el engranaje, incluso acá se puede llegar a ver, ¿sí? Eh, en este caso, si yo empiezo por donde está el engranaje chiquito, ¿no? Que es donde está el motor. Si yo empiezo a dar un poco de alcohol isopropílico, ¿sí? Alcohol isopropílico con Tagmatic, por ejemplo, a medida que le voy tirando adentro del motorcito, el amperaje va a ir bajando. He tenido motores que arrancaron con 1 amper de consumo, que es un montón, estando libres, o sea, habiéndole sacado el engranaje intermediario, ¿sí? Acá es normal que esté flotante, perdón, yo me equivoqué. El problema es que no esté flotante acá, ¿sí? Que en este caso está. Y cuando yo empiezo a tirar un poco de alcohol isopropílico, va a ir aflojando, ¿sí? El buje de atrás o el rodamiento trasero y el amperaje va a ir bajando. Entonces yo encontré la causa que provocó el deterioro de los integrados, que fue un exceso de corriente provocada por un endurecimiento del giro del motorcito eléctrico por suciedad. Normalmente se limpia con alcohol isopropílico para que afloje y después se le da un poquito de WD-40 o algún aceite liviano, muy poquito, porque en realidad cuando vos le agregás aceite a un motor de estos, que en realidad estaría todo sellado para que no le entre mugre, si entra polvillo, como en este caso tiene, eso con el aceite empeora. Pero yo puedo ver que puedo aliviar la fuerza eh, magnética que va a tener que hacer la computadora, dándole más excitación a través de los integrados correspondientes, ya que ahora va a girar más liviano. Mucha gente cambia el cuerpo mariposa y el problema es eso nada más. O sea, vos le haces las mediciones y está todo bien. En realidad hay unas mediciones mucho más
profesionales, que serían con un probador de mariposas, que te grafique la condición de corriente y amperaje, que haga diferentes pruebas, que por ejemplo el Full Pro DCA lo tiene esa condición. Después vamos a probar algunos. Se escapa un poquito a lo que es comprobación de computadoras de inyección, pero es para investigar la causa. O sea, que haya tenido un problema estos integrados son una consecuencia, no una causa. Bueno, volviendo a hacer una comprobación de la EQ en el banco, ¿sí? En el banco siempre me va a salir como código de falla si conecto el escáner, que el problema está en el comando mariposa, porque en realidad en el banco si no conecto la mariposa y conecto el pedal y todo, pueden aparecer códigos que no los puedo interpretar. Y mientras tenga esos códigos, no puedo hacer ninguna prueba, no se va a mover la mariposa ni nada, pero tengo que desbloquearlo. Está cómo desbloqueo una computadora de esta. Entonces, bueno, el banco de prueba le pido al cliente la llave y la antena, interconecto esto, que en este caso no sería tanto problema, o desinmovilizo la EQ. ¿Cómo se desinmovilizaría la EQ? Bueno, primero tendría que encontrar la memoria que tiene el dato para hacer un IMOV, que tenga el dato del inmovilizador. En este caso es este componente acá al medio. Tengo tres integrados con el mismo encapsulado, que acuérdense que la forma física del componente no me identifica la función. O sea, estos componentes tienen diferente función, pero el del medio es una memoria. En el componente puede decir la identificación de esa memoria, ¿sí? Que normalmente es 95040, a ver si se ve en este caso, 95040 o 25LC256. A ver, si ayudamos con... Vamos a sacar la lámpara para que no rebote. Y en este caso, el foco, esperen que primero voy a tener que poner el foco yo. Sacar una foto. Y ampliarla. Ahí sacamos la foto. Y ahí dice 95040. Así lo voy a poner al revés para que se lea. ¿Está? O sea, los tres componentes que había, el del medio es una 95040. Lo dice arriba. Esa memoria se saca, se desuelda, se la va a tener que leer con un programador. ¿Saben usar programadores? Ese es el Mini Pro TL866 y este es el GQ. También podría leerse en este caso con el UPA. Cualquiera de los tres programadores me va a servir para leer esta memoria. ¿Saben usar programadores? Bien, entonces vamos a hacer ese proceso. La tengo que desoldar. ¿Con qué la voy a desoldar? Y bueno, lo mejor es con aire caliente. Podría usar una pistola de aire caliente. Yo no sé si esta ya está desinmovilizada, igual está en reparación. Vamos a necesitar una pincita. ¿Sí? Vamos a tener que limpiar con alcohol isopropílico, cepillito de dientes y alcohol isopropílico. A ver. Sí, si tuviera barniz que estas no tienen, el GQ no la pueden, o sea, el GQ no. Conviene siempre desmontarla igual, ¿eh? El problema de desmontar una memoria o no, o sea, si yo tengo lo que se llama la pinza de lectura, que en realidad va a tener, en la punta va a tener contactos, ¿sí? Los 8 contactos que tengo acá, va a tener una pinza con esos contactos y voy a tener un adaptador para ponerlo directamente en el programador, sea el GQ, el TL866, el UPA, yo puedo leerlo en board. El tema es que leerlo en board, o sea, cómo hace un programador para leer una memoria. Y bueno, le va a tener que dar los 5 volts por donde corresponde, la masa por donde corresponde y las conexiones para hacer la lectura.
El tema es que cuando yo alimento la memoria a través del programador, que utiliza miliamperes para poder alimentarla, por ahí alimento otros circuitos, ¿sí? Entre ellos el microprocesador, y el microprocesador interactúa con la memoria. Entonces, cada vez que yo quiera hacer la función de lectura onboard, sin querer realimento al micro, el micro interactúa con la memoria y la lectura del programador se hace incoherente, porque ya empieza a haber pulsos, datos transmitidos por el micro. Entonces, hay dos formas de hacerlo en diferentes unidades de control. Si yo insisto en querer hacer la lectura onboard, ¿sí? Con pinza, una de las cosas que puedo hacer para que el micro no me moleste en esa lectura es puentear de cristal. O sea, los microprocesadores tienen un cristal, que en este caso es este, el cual si yo puenteo, ¿sí? Sueldo un cablecito, agarro un cocodrilo y uno de estos dos terminales, esto hace, es como provocar digamos, un paro cardíaco clínico, o sea, provocado, para que el micro no funcione en el momento que yo quiera hacer la lectura. ¿Sí? Es un paro inducido, porque si el cristal no estuviera dando sus pulsos al micro, el micro no tiene funcionamiento alguno. ¿Correcto? Entonces yo puedo, en ese caso, provocar ese paro cardíaco voluntario, y entonces ahora sí puedo operar en la lectura de la memoria. Así todo, puede que al yo querer leer la memoria, ¿sí? Que el mismo cuando yo ponga la función leer en el programador me, digamos, me esté eh, eh, dando la alimentación y esto está puenteado para que no reaccione el micro, por ahí la cantidad de corriente que me da el programador, no solamente por supuesto va a tener que darle esa corriente a la memoria, sino que al estar conectado a otras cosas, va a alimentar sin querer a otros componentes. Y esos componentes por ahí, como yo hice el paro este cardiorrespiratorio, obligado o clínico, no va a influir en la lectura, si la corriente que tienen que consumir los demás hace que se caiga la tensión para la lectura. Correcto, así es, Manuel. La lectura, al tener que alimentar varias cosas en el momento de lectura o escritura, no alcanza para la corriente de todo, para el consumo total de todo, y se me cae el voltaje. Entonces la lectura vuelve a ser incorrecta. Lo ideal es, una vez que uno está canchero, es desoldarla. ¿Está? Entonces, no tiene problema. La de soldarla puedo usar soldador de aire caliente, ¿sí? Esto que tiene mucho caudal. Vamos a bajarla un poquito. Acuérdense que esta computadora disipa en todo este aluminio, ¿sí? Así que por lo tanto va a costar un poco. Podemos ponerle flux, ¿sí? Si quiero. En este caso no haría falta. Esta ya fue desoldada, se nota un poquito este, que está resoldada, así que puede ser que ya la hayan desinmovilizado, pero es para mostrarle la explicación, ¿no? ¿Sí? Ahí la pude desoldar. Lo importante siempre es ver cuál es el sentido que va la memoria. La memoria lo que tiene, esperen que vamos a sacar esto de acá de vuelta, es una posición, un sentido, que lo veo, a ver cuando tomé la foto, yo veo acá un bisel, se ve perfecto en este caso. ¿Ven? Esta tiene un bisel de este lado, esta tiene un bisel de este lado y esta lo tendría del otro lado, ¿sí? Que no salió por la sombra en realidad. Pero hay un chanfle de uno de los dos laterales. En este caso, el número 1 es este terminal. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cuando lo vaya a soldar tiene que estar en la misma posición. ¿Sí? La memoria, a ver si se llega a ver. Yo tengo que el bisel está de este lado,
¿sí? Ahí se ve el bisel y cuando la giro del otro lado no hay bisel, ¿sí? Un bisel mucho más chiquito, ¿está? De este lado es más grande. Entonces, vamos a girar con la mano. Ahí ese cortecito lateral, que si yo lo pusiera así, se podría ver, que estamos tocando todos los botones del celular. Se podría ver que hay un costado, que es este, que tiene más chamfle que el otro. ¿Está? A ver. Es muy poquito lo que se puede ver en la cama. O sea, lo tengo que poner en el mismo sentido. Entonces siempre conviene. Uy, acabo de romper la cámara de molestar tanto. Eh, siempre conviene, ¿sí? Esa función que estoy usando es la Magnifier Camera. Siempre conviene sacar una foto antes para saber cuál es el sentido, ¿está? Para volverlo a montar. Y aparte que hay otras cosas. Acá en este caso no hay componentes alrededor. Pero hay veces que cuando vas a desoldar, por ahí, qué sé yo, eh, tenés capacitores chiquitos y cuando desoldás se vuelan y no te diste cuenta. ¿Tá? Entonces conviene siempre sacar una foto. Bueno, esa memoria la vamos a poner en el programador. En el caso del GQ, vamos a necesitar el adaptador correspondiente. Esta ya tiene una memoria, vamos a sacarla. Y se va a colocar el adaptador abajo de todo. Abajo de todo se refiere a donde está el nombre de GQ, ¿sí? Más abajo y la palanquita que se usa para agarrar el adaptador o la memoria directamente, ¿sí? Esté en el otro extremo. O sea, acá tengo la palanca y acá tengo el adaptador. Y el 1, que me queda acá, ¿sí? Que sería este. Bueno, mi celular saca fotos solo. Estaría apuntando ahí. O sea, acá la memoria iría con el bisel de este lado, porque el 1 es este. Estaría poniéndolo dentro del adaptador. Vamos a poner bien. Y ahí estaría para poder hacer la lectura. Si una de esas patitas tuviera... parece que lo hubiera puesto al revés. Espera, vamos a hacer así. El bisel está de este lado. ¿Sí? Acá está el 1. No me da mucho la luz para mostrarlo, pero bueno. Si una patita hace falso contacto, la va a leer mal. Igual tengo una manera de darme cuenta si lo leo mal. Cada programador viene con su software. En el caso del GQ, vamos a abrir el software del GQ. Se ve, ¿no? Bien. Este es el software del GQ. Ahí cuando se conecta me está diciendo que está todo ok. Configuración ok. Pero lo primero que tengo que hacer, esperen que vamos a sacar esto que es para compartir. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar la memoria. El último laburo que hice fue un Daewoo Matis con computadora Fenix 5, donde tuve que cargarle un archivo original, ¿sí? O sea, hay veces que los problemas de las EQs no son problemas físicos, sino son problemas de programación. Por lo tanto, en este curso de reparación de EQs tenemos que ver cómo leer memorias, cómo darse cuenta si está corrupto un archivo, cómo cargarle un archivo nuevo y cómo hacer la comprobación, ¿sí? Que vamos a hacerlo. Bueno, en este caso, la última compu que hice es esa, y está seleccionada una memoria 28F512 PLCC, que es otra memoria completamente diferente a la que vamos a usar ahora. La memoria que figura ahí tiene este formato, este encapsulado, ¿tá? Contra ese chiquito que estamos usando ahora. Este encapsulado nosotros lo llamamos normalmente SOIC 8, SOIC 8, y esto se lo llama PLCC 32. Este tiene datos principales de información. Por ejemplo, acá hay una computadora 1AP.81. Esto es Partner, por ejemplo. En realidad la Partner es 1AP20, pero las placas son muy parecidas. Esto es Peugeot 106 o Saxo, Citroën Saxo.
donde en este caso la memoria PLCC iría aquí. Que esto tiene un sentido. Iría ahí. Este tiene un zócalo a presión. Esa tiene la información principal de funcionamiento. Mapas, sí, curvas, por supuesto, mapas o curvas, y el programa de funcionamiento. Y acá generalmente hay datos de inmovilizador, configuraciones. Por lo tanto, bueno, ahora la tenemos puesta ahí y la tenemos que seleccionar. Quiere decir que dice 28F512. Y yo lo primero que tengo que elegir es el dispositivo. El dispositivo es el componente que yo voy a leer, escribir o comprobar. Entonces voy a dispositivo. Y acá tengo que poner que es una 95040. ¿Está? O sea, vos pones 95040 y te van a aparecer diferentes fabricantes. ¿Sí? BR, este te dice que el fabricante es ROM. Este M95040, el fabricante es ST. M95040R también te dice que es ST, pero ahí tiene una identificación más. Y hay otro que dice M95040W. Puedo poner lo que dice arriba del componente, pero puede ser que ninguno se empiece con una M o con una B, que empiece con otra letra. ¿Sí? Entonces, yo lo que logré es que si uso esta para todas las 95040, sin importar lo que diga antes o después, utilizo esta selección. Con esta selección automáticamente puede leer cualquiera de estas 95040. O puede ser que elijas W y no te lee la que empieza con BR o con otra sigla, pero siempre usé esta selección y leyó todas y pude escribir todas. Las memorias que vos son de uso frecuente, por ejemplo, esta es una, tenés la posibilidad de hacer un clic acá y te aparezca en esta lista que son dispositivos favoritos. Quiere decir que yo ya lo tengo, ¿sí? A esa memoria. ¿Sí? Entonces vas a medida que vas usando el programa y el programador, acá se te va a ir llenando de las memorias que normalmente vas utilizando. Entonces en vez de estar siempre tipeando acá, poniendo el nombre de la memoria, lo vas a tener en la lista directamente acá. Por ejemplo, la 28F512 PLCC ya está seleccionada como favorita. Y la 95040, entre otras, también. Seleccionamos esta y le ponemos ahora leer. ¿Sí? Cuando vos lees la memoria, si está todo bien, acá abajo te va a aparecer el checksum. El checksum es la sumatoria de todos los datos de todos los casilleros. ¿Qué significa? Que vas a memoria de código y vos tenés que la suma de 0,3, que es el primer dato del casillero 0, ¿sí? Más el 00, más FF, está en hexadecimal, ¿sí? Más el dato 80, 85, 15, sumo todo hasta la última, ¿sí? Y sumando todo eso, me da un número, está en hexadecimal, otro sistema numérico que no sé qué usamos nosotros, lo usan en programación. Me da el 14FED, ¿está? Los cuatro números últimos, o los cuatro, es alfanumérico, ¿no? 4FED, eso se llama checksum. Que acá vas a leer 200 computadoras, esta es Multeca H64, se llama 64 porque tiene dos conectores eléctricos de 64, ¿sí? Hay otra que tiene dos conectores eléctricos de 32. Ahí está, HSFI 2.3 es el nombre técnico. Si yo sumo todo esto, me da un número y los cuatro últimos se usan para el checksum. Eso se llama checksum, sumatoria de todos los datos. Los checksum acá van a ser todos diferentes. Agarrás 200 computadoras diferentes y son con checksum diferentes, porque cada una va a tener su identificación. Una de las identificaciones que tiene acá, ¿sí? Es el número de chasis. 9B es de origen brasileño, ¿sí? Si fuera argentino sería 8A. GSS, y acá puedo saber el año de fabricación del vehículo, porque es el décimo dígito del número de chasis. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me dio la letra B, ¿sí? La letra B, esperen que vamos a contar de vuelta por las dudas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Acuérdense que para saber el año, la letra B va a significar un año. 2009 era el 9. 2010 es la letra A, 2011 la letra B. Este auto es 2011.
¿Está? Porque el décimo dígito del número de chasis es B larga. Yo acá, en este contenido de esta 95040, encuentro en esta parte que se llama código ASCII, en realidad es AXI, AXI sería, pero le dicen ASCII, encuentro el número de chasis en un lugar y encuentro una identificación que a veces tiene que ver con la identificación de la ECU. Y después veo numeritos varios por diferentes lugares, que mucho no puedo saber de qué se trata, ¿tá? Se podría llegar a saber. Una de las cosas que yo sé es que en la dirección A4, A5, esta es la dirección A0, A1, A2, A3, ¿era A? Sí. Esperen, que acá hay un error. Sí, en A4 y A5, si no me equivoco, debería estar el número. Esto es A0, porque acá fíjense que es la columna 0, columna 1, columna 2, y esta es la línea A, que es A0, A1, A2, A3, A4, A5. Generalmente ahí estaría el número PIN, el PIN code que se usa para hacer programación. Fíjense que acá el PIN code está borrado. Ojo que yo no me acuerdo si era la línea A, para mí estoy casi seguro, después podemos ver otro archivo, o en la línea, acá podría ser en la línea 6. 64, 65 hay dos números, 42, 43. Estos números, 42, 43, ¿sí? Podría ser el PIN code. El código que hace falta para poder programar llaves y emparejar EQs y virginizarlas en el auto. O sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Generalmente es A4 A5, pero bueno, acá en A4 y A5 no tengo datos, están FFFF. Puede ser que este archivo esté corrupto y por eso el auto no arrancaba también. Si yo quiero virginizar una máquina de estas, o mejor dicho, desinmovilizarla, el procedimiento, claro, el procedimiento sería el siguiente. Yo tendría que borrar todos los datos que tengo hasta donde empieza el número de chasis. Cada uno de estos valores que figura en esta parte, que es el sector hexadecimal, porque están en hexadecimal, o sea, nuestro sistema numérico es base 10, ¿sí? Usa el base 16, por eso se llama hexadecimal, ¿sí? El base 16 son números del 0 al 9 más letras de la A a la F. Entonces vos tenés el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. La F corresponde al 15 de nuestro sistema numérico. Después de la F, en hexadecimal viene el 1, 0, que para nosotros, si leemos 1, 0, es el número 10. En realidad es el número 16 en hexadecimal. ¿Está? Nosotros tenemos en nuestro sistema decimal 0 al 9, del 10 al 19, del 20 al 29, todo base 10. En cambio, en hexadecimal tenemos del 0 al F, ¿sí? Del 10 al 1F, del 11 al 2F, ahí me re 1, 0F, 1F, 2F, y así sucesivamente. Bueno, yo tendría que borrar todo este sector. Cada uno de estos casilleros corresponde a un número hexadecimal que en algunos casos corresponde a un símbolo, letra o número, algún carácter en el código ASCII. Por ejemplo, donde empieza el número de chasis, el número BIN, que empieza con 9, el número 9 corresponde en hexadecimal al 39. Si yo este auto lo quisiera transformar en argentino, ¿sí? En vez de que diga 9B, que diga 8A, que mentira, o sea, es simplemente para ver cómo funciona esto el código ASCII. Yo acá, si pongo 38, fíjate que ya no dice más 9 acá. Y donde dice 42, que es la B, le pongo 41, va a ser la letra A, ahora es 8A. ¿Está? Esto lo hago como ejemplo, no tiene ninguna aplicación directa a cambiar el número de chasis en esa parte. O sea, si yo voy a clonar una computadora, sí puedo hacer un manejo manual. Donde, por ejemplo, 47 es la letra G, la F sería el número anterior, o sea, en vez de 47 sería 46 y yo ahí en vez de 8AG tendría 8AF. ¿Sí?
Por lo tanto, bueno, sí podría cambiar el número de chasis. Pero en realidad no es para cambiar el número de chasis, sino que sería para desbloquearlo. Y para desbloquearlo lo que se hace es borrar todo el sector hasta antes del número de chasis. Todo eso, borrar significa que un casillero no tenga datos, significa que esté en FF. O sea, si un casillero está en FF, y fíjense que hay unos cuantos, es que no tiene datos, ¿sí? Por lo tanto, esperen que se me cayó una memoria. Este, no, es específico para esto, ¿eh? O sea, cada sistema de desinmovilización en cada computadora es diferente. Por lo tanto, no se puede aplicar a todas, solamente a esta y en la Multicache de 32 pines, solamente en ese. Yo acá podría poner F manualmente, ¿sí? Tocando la F varias veces y fíjense que va apareciendo ahí F. O directamente decir, bueno, de la dirección 0 hasta la dirección sería 5A, de la dirección 00 a la 5A, poner todo en FF, que sería la función ir a editar, llenar bufferx, el buffer es esto, lo que estoy visualizando, es donde se guardan los datos, y poner que desde la dirección 0 hasta la C5A, ponerlo en FF. Fíjense que cuando apriete OK, todos estos casilleros se van a poner en FF. Ahora dice todo FF. Esto, bueno, tendría que volver a poner el número de chasis como estaba, que era 39, 42, 47. Yo porque ya me acuerdo de memoria los números hexadecimales. En el caso de estos, que sean del abecedario de los números decimales, no más. Con esto borrado, yo puedo guardar, o sea, en realidad escribir. Siempre que lean una memoria antes de modificarla, o sea, yo la vuelvo a leer y me da como estaba al principio, ¿sí? Para verificar si está bien leída, se aprieta el botón verificar. Esto es un IMOV, correcto. IMOV de esta. Si me da el mismo checksum y me dice dispositivo verificado OK, en este caso en este programador, me está diciendo que está bien leído generalmente. Después vamos a ver que hay casos que no. Ahí tendría que guardar el archivo y yo les pongo digamos, un nombre. Fíjense que yo empiezo con, bueno, ahí dice chingüengüencha porque hicimos un archivo para un chingüengüencha. Le pongo un nombre que es 00 Chevrolet o General Motors. Tendría que ver el número de chasis si corresponde a un Corsa, a un Suzuki Fan o a una Meriva. Por ahora pongo GM, Multec H64 para distinguirla de la otra. Eh, Ahora tendría que ver qué computadora es. Es una FJHN. Es importante que ponga eso porque hay muchas numeraciones y ahora le voy a explicar por qué esto. ¿Qué es lo que leí? Porque en realidad de la computadora esta se pueden leer dos cosas. La memoria serial, que es la que tiene los datos del inmovilizador, y la memoria principal que estaría dentro del microprocesador. ¿Tá? Que ahí necesitaría otro tipo de programador. Creo que el CATAC o el KES funciona. Así que es lo que yo le hice una 95040. Ya estamos terminando. Leí una 95040. Vamos a poner, yo acá no tengo el número de cliente, pero dice EQ6. ORI, ¿sí? Y lo va a guardar como .bin, un archivo binario. Cuando yo lo desinmovilizo, pongo todo este sector en FF, ¿sí? Dijimos que era de la dirección 0 hasta la 5A. En FF, ok. Escribo
Puedo guardar este archivo modificado, pero voy a ir guardar cómo, porque si pongo guardar me va a sobreescribir por ahí el que yo había guardado antes, ¿sí? Le pongo el mismo nombre, pero en vez de poner ORI le pongo OFF. Yo uso esta identificación porque cada vez que vea esto que dice 00 es que es un archivo que yo leí. ¿Está? Después la marca, el modelo de EQ, la identificación de la EQ, el componente que me di, el cliente, o en este caso, bueno, está denominado como EQ006, ¿sí? Por un numerito que puse en algún momento yo acá, ¿está? Para identificarla. No se va a llegar a ver. Sí, bueno, ahí se ve. 6. Entonces yo sé que ese archivo es de esa compu. Cada computadora que viene yo le pongo un número, ¿está? Cosa que si el día de mañana se le corrompe el archivo al cliente, yo tengo el original. Más fácil. Y aparte que si viene otra computadora, FJNN, que le sacaron la memoria y no la tienen, la quisieron desinmovilizar, la desinmovilizaron mal, o se rompió la memoria, o se corrompió el archivo, yo tengo uno para ponerle. Y como puedo desinmovilizarla, ¿sí? Por lo tanto puedo volverla a ser útil, porque tengo un archivo guardado, un dump. Los archivos estos se llaman dump. Se puede virginizar también. Bueno, ahí yo lo tengo. Lo acabo de guardar. Esperen que esto está lentísimo. Quedó marcando eso, pero bueno, eso ya se fue. Y lo pongo a escribir. Por algún motivo, eso que dice guardar como quedó ahí y no sé por qué. Bueno, no me dejó escribirlo. Si no me deja escribirlo, fíjense, pongo a escribir. Está medio lento esto. Me dice que verificación. La dirección, lo que me está diciendo ahí es que en la dirección 0, es el primer casillero, figura el dato 03 y debería decir FF. ¿Qué es lo que pasó ahí? Seguramente esta memoria ya la habían sacado. Y la desinmovilización no solamente hay que hacer la modificación del archivo, sino que también hay que hacer una protección para que el micro no me la escriba, porque si no va a arrancar 10 veces y no me permite arrancar más. O sea, hay un conteo de arranques cuando la computadora está virginizada o desinmovilizada y después se bloquea. Entonces, para que el micro no me la escriba, tengo que ir a una función que es eh, lock unlock, que es esta de acá arriba. ¿Sí? Esta que figura acá arriba, yo aprieto ahí. Esperen que no sé qué pasó, que quedó congelado. A ver si me da bolilla. Segundo, ¿eh? Ay, 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 esta plataforma me va a volver loco. Segundito. Ahora cuando aparezca de vuelta, si es que aparece, seguimos. Con el Mini Pro también, pero hay que protegerla, ¿eh? Me parece que voy a tener que ir a compartir el escritorio de mi otra máquina. Un segundo, ¿eh? Se quedó ahí congelado. Ya estaba congelado de antes, porque estaba haciendo cosas y no me dejaba. No lo veo con mucha intención a la plataforma de funcionar. Bueno, en realidad vas a esa función lock unlock. Déjenme ver si me permite ahora volver a usar esa función. Eh, por algún motivo quedó ahí. Queremos que aparezca. A ver qué pasó. La plataforma no quiere que les enseñe a desinmovilizar, ¿eh? No, hay que desprotegerla. En este caso no me deja escribir y no me deja tampoco visualizarlo.
¿sí? La plataforma quedó ahí. Hay que protegerlo después de escribirlo. ¿Tá? O sea, primero lo escribo y después lo protejo. En este caso, esta memoria, como fue modificada, no sé qué hicieron, borraron el número de chasis, no sé qué hicieron, quedó ahí dando vueltas esto. No sé si ustedes visualizan el programa o está toda la pantalla en blanco. Ahí apareció, mira. Bien, entonces voy a esta función lock unlock, que ahí así aparece ahora. Y seguramente si leo me va a decir que está protegida. No, me dice que no está protegida. Entonces, cuando pasa eso es que está mal puesta la memoria. Y si no está dañada, que también puede ser, ¿eh? Acá, si yo pongo leer, me tendría que haber parecido que el bloque 2 no está, está protegido. Acá dice que nada está protegido, o sea, no es problema de protección por la cual no puedo escribir. Voy a intentar escribirla de vuelta. ¿Sí? Yo ya lo modifiqué, intento escribir. No, está dañada la memoria, no me deja escribirla. Podría probar con otro adaptador. A ver, estas cosas de la vida. Siempre las memorias hay que limpiarlas bien. Esperen que vamos a poner aquí. Tengan un poco de paciencia. Esto es así. Nada es perfecto en electrónica. Ahí cambié el adaptador, ¿sí? Usé otro. Puede ser que había uno que andaba mal y puede ser que justo sea ese. Igual las patas siempre hay que limpiarlas bien, con alcohol isopropílico o con thinner mismo. Porque un falso contacto te hace esas cosas raras. Es mala. La primera lectura podría estar mal hecha. Yo lo que aconsejo es que cada vez que trabajen con una memoria, esto va a estar difícil, está al revés. Que no sea la original. La original la leen y no la tocan. Vamos a intentar leer de vuelta. Fíjense que cada vez que leo, miren el checksum acá abajo y aparte que el contenido va cambiando. ¿Tá? Este está peor puesto que antes. Entonces, en este caso, vamos a tratar de que haga buen contacto. A ver, a ver. Ahora me volví a dar 4FED, que es el que me daba al principio. Está raro el tema del PIN code, pero si verifico, acá me dice que está verificado ok. Ahora borro el sector. Se lo van a aprender de memoria la cantidad de veces que lo estoy haciendo, ¿no? Y ahora pongo escribir. No, está mal la memoria. ¿Está? Es más, me borró otro sector ahora. Está mal la memoria. O sea, el problema de esta máquina también es que la memoria 95040 está dañada. Tendría que usar otra memoria. No, el pin 17 que está en rojo es simplemente para decirte que ese es el 1. Está lo que vos estás visualizando acá. Es simplemente cómo va puesta una memoria en el adaptador, en este caso. Lo que tiene el TL866, el Mini Pro, es que te identifica si hay un pin con problemas, igual que los Chip Max. En este caso no. En este caso simplemente está diciendo que ese es el 1 que estaría apuntando hacia la palanquita, pero puesto abajo de todo. Bueno, lo tendría que leer, proteger y hay que hacer algo más. Una vez que lo protegí, yo voy acá a L y pongo proteger, ¿sí? Te va a decir que el bloque está protegido. Recién ahí la puedo soldar. La sueldo y otra cosa que va a haber que hacer es pasar las alimentaciones permanentes, que son 2, a después de contacto. Recién ahí estaría desinmovilizado. ¿Está?
Si yo no paso las alimentaciones permanentes después de contacto, el micro cuenta 10 arranques aproximadamente y bloquea el sistema. O sea, para que vuelva a permitir el arranque, hay que desconectar la batería, volverla a conectar y tenés otros 10 arranques. Entonces, para no estar conectando y desconectando la batería, vamos a hacer que la computadora pierda todas las alimentaciones cada vez que vos saques contacto. Entonces, las dos permanentes las pasas a contacto, sacas contacto, desaparecen todas las alimentaciones. Pones contacto y vuelve a aparecer. Entonces, esa es lo que tendría que hacer yo para probarla en el banco. En vez de usar la misma memoria y modificarla, la memoria la desueldo, la leo, guardo el archivo, modifico, lo guardo en otra 95040 y la protejo. La vuelvo a soldar y pruebo en el banco. En el banco, como yo tengo la posibilidad de sacar contacto y alimentación permanente cuando quiera, no hace falta hacer los cambios de alimentación permanente después de contacto. Entonces, en el auto, si querés dejarla desinmovilizada en el auto. ¿Correcto? Entonces, de esa manera yo ya estoy en condiciones de poder probarla en el banco de pruebas. Esta computadora se trabajaría de esa forma. La clase que viene lo que vamos a hacer es trabajar directamente sobre varias computadoras. Acá tengo una, acá tengo otra, acá tengo otra. O sea, para trabajar tenemos las que ustedes quieran. ¿Sí? Debo tener más de 30 de estas para trabajar, de las cuales 5 son de clientes que llegaron ahora. ¿Está? Por diferentes motivos. Como es una computadora relativa, no es ni vieja ni nueva, podemos trabajar sin inconveniente. También podría ser, ¿no? Para que arregles, no para que pruebes. Habría que arreglarlas. Bueno, caballeros. Ok. Caballeros, nos vemos. ¿Tienen alguna consulta, perdón? El kit de reparación lo encontrás bueno, acá en Argentina, en Mercado Libre. Allá Manuel, no sé, a ver. Bueno, acá tenemos. ¿Qué componente dice? 16 25 08 29. ¿Sí? Entonces lo podemos buscar en internet. Yo lo busco en Mercado Libre normalmente. Y ahí te va a aparecer quién lo vende, cuánto sale. Con ese número nomás, ¿eh? Como era el número 16 25 08 29. 16 25 08 29. Correcto. 300 pesos. Tengo que comprar como 10 yo de las máquinas que tengo acá. ¿Está? Es integradito, es el que más falla. Los otros, alguno puede ser que te diga el kit de reparación. A ver, a ver. No, te lo venden todos. Fíjense que hay una diferencia de precios interesante, ¿no? No, a veces, este es el que más falla. Yo no tuve que cambiar nunca los otros integrados. Ah, sí, no, en serio, tuve que cambiarlo un par de veces, el otro integradito. ¿Está? O sea, los otros transistores, estos de acá. Estos los tuve que cambiar. Pasa que me han venido máquinas así que ya se lo sacaron y no está más. Por lo tanto, en ese caso va a haber que comprar. Fíjense que acá yo tengo una placa sacada de su carcasa. Sí, acá ya faltan varios componentes, falta el multidriver que maneja los inyectores, falta el integradito este que estábamos hablando hoy, tiene los 4 transistores acá y la memoria no está y sacaron otro integrado más de acá. ¿Sí? En este caso, ¿sabes para qué lo hice? Este es de un auto que sufrió un choque y se rompió acá, miren. Ahí se llega a ver. ¿Está? Ahí está hundido en esta parte.
Acá se llega a ver que se arrancó todo. ¿Se podría haber reparado? Sí, se podría haber reparado, pero en realidad el cliente prefirió comprar una nueva para evitarse futuros problemas. Este es el otro lado de la placa, por si lo querían ver. O sea, son todas resistencias, capacitores, algún que otro transistor pequeño, pero no hay componentes grandes como en este caso. Casi todo está de este lado de la placa. No tiene sentido acceder al otro lado de la placa, porque para acceder al otro lado de la placa hay que desconectar, por supuesto, desoldar todos los terminales de los conectores. Ahí se ve bien la rotura, ¿no? El que comanda el relay de bomba, ¿cuál sería? Qué buena pregunta. Mira, estos dos grandotes manejan encendido, yo de memoria no lo sé, o sea, la manera rápida de saberlo, yo trato de no usar información adicional, trato de buscarlo yo, busco el esquema eléctrico, me dice, bueno, el pin tal es la salida de masa del relay principal, listo. Ese con respecto a la continuidad de estos transistores, ninguno. El que iría acá, que no está más, ¿sí? Que es este de acá. Busco continuidad, a ver qué hay. Y me da continuidad con una pata esta, bueno, entonces el integrado que maneja el relay de bomba es este, y por supuesto maneja los cuatro inyectores, relay de electroventiladora, relay de casi todo. Por esto son más que nada de calefacción de sonda lambda, que este integrado no tiene la potencia para manejarlo, pero sí manejar la bobina de un relay. Antes de decir que es este componente, tendríamos que buscar continuidad del pin según el esquema eléctrico y ver si tiene continuidad, porque a veces pasa por una resistencia, por un diodo que se puede haber resoldado, puesto en cortado, mejor dicho. Así que esa es la forma correcta de hacer las pruebas. Muy bien, la clase que viene haremos más pruebas. ¿Sí? Si puedo conseguir una mariposa y un amperal de acelerador, vemos si con osciloscopio empezamos a hacer las pruebas del circuito este. Es mucho más fácil probar otras cosas, los transistores de potencia, incluso el multidriver. Son más fáciles, pero bueno, arrancamos por lo más difícil. Señores, que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo lunes.